Buen día con todos. El video de la clase de hoy hace referencia a lo que es la cónica central. Como sabemos ya, la cónica central es un tipo de perspectiva, pero se caracteriza por tener un solo punto de fuga. Y para empezar con la clase de hoy, pues vamos a tomar en relación o tomar como referente a esta obra. Esta obra se llama La Escuela de Atenas. Y si que gusta pueden buscarla en internet. Es un cuadro bastante detallado sobre personajes ilustres que han formado parte o que han sido parte de la Escuela de Atenas. Platón, Aristóteles, Sócrates, varios de ellos se encuentran pintados en esta obra. Pero lo que me llama a mí la atención es justamente cómo se capta este corredor. Y ustedes podrán observar que estas líneas, todas ellas parecen tener una convergencia y que se ve de frente, ¿no? Que estos planos son planos paralelos del observador. Esa es la característica de la cónica central. Vayamos viendo. Si yo trazo estas líneas, por ejemplo, que corresponden a este borde, me doy cuenta que se juntan en un punto y ese punto de profundidad pues va a ser el mismo para todas las demás líneas. Si es que yo trazo más rectas siguiendo, por ejemplo, este otro borde de columna o este zócalo o incluso el piso, todas ellas van a convergir en este mismo punto. Otra cosa importante de la cónica central es que todo lo que son horizontales, por ejemplo, cada uno de los escalones o los bordes horizontales de la figura van a ser siempre rectas horizontales. Y que las verticales, pues tal cual como la cónica angular también, van a ser siempre verticales. Son características básicas de esta cónica, pero para poder profundizar, pues vamos a ver más ejemplos. Esta obra de aquí se llama Las Meninas. Podemos observar que igual todo lo que son bordes de los cuadros, de techo, e incluso bordes de piso, todos coinciden en un punto llamado punto de vista, en donde todo lo que son los haces de proyección van a estar convergiendo. Y un poco más allá podríamos observar cómo el autor de esta obra empezó a realizar el proceso constructivo de ella y podríamos pues tener una idea clara de más o menos cómo es que se elabora la cónica. Pero para poder ya entrar en profundidad acerca de la cónica central, pues pediremos ayuda a un personaje pues muy ilustre que casi todos conocemos, al señor Leonardo da Vinci, ya que Leonardo fue uno de los exponentes más notorios de lo que es la cónica central. Entonces le pediremos ayuda a él, tomando en cuenta una de sus obras más conocidas, para poder determinar lo que son elementos de la cónica central. Tenemos aquí el cuadro de la Última Cena, un cuadro de los más reconocidos de Leonardo, y aquí podemos observar ciertos elementos. Primero, línea de horizonte y línea de tierra, que al igual que en la cónica angular comparten las mismas condiciones. La línea de tierra será la línea que se encuentre a nivel del suelo y la línea de horizonte será aquella que se encuentre a la altura de los ojos. Y sobre esta línea de horizonte va a moverse de lado a lado lo que es el punto de vista del observador, desde donde está observando la persona esta obra. Y asimismo, en este punto de vista es donde convergen todas las rectas de la figura. Líneas del techo, líneas del suelo, todo lo que son marcos de ventanas, de puertas, todos ellos convergen a este punto. Y ahora fijémonos si es que esto es de verdad. Para ello vamos a fijarnos que el plano adecuado también es el espacio donde se capta esta obra. Sería el contorno de lo que estamos yendo a graficar. Vamos a ver un modelo tridimensional de esta obra que se elaboró para esta clase, y podemos observar que mientras yo cambie el punto de vista, mientras yo voy moviendo el punto de vista, igual todos los puntos, todas las rectas del techo, de las paredes, del piso incluso, siguen convergiendo a un solo punto. Lo puedo ir modificando y me doy cuenta que no va esto a variar. Y aquí quiero hacer yo mucho énfasis porque ahora para nuestra percepción quizás es bastante obvio, pero porque tenemos a disposición modelos
tridimensionales como el que se encuentra aquí, que ha sido fácilmente elaborado y que nos da a entender con mucha mayor facilidad este proceso de la cónica, ¿no? De todo lo que es profundidades de una figura. Pero recordemos que esta obra de Da Vinci fue pintada hace más de 500 años. Entonces, para el momento en el cual surgió esa técnica, realmente era un avance pero muy importante en lo que es la perspectiva y el realismo de las figuras. Ahora quizás con programas como AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, podemos rápidamente hacer modelos tridimensionales y ya nos parece mucho más obvio que estas rectas pues sí deben seguir a un punto normal, pero considerando pues este descubrimiento que para la época era algo sumamente pues importante, es que Da Vinci es nuestro mayor referente de la cónica. Así que seguiremos pidiendo la ayuda de Da Vinci para que nos indique todo lo que es los pasos para generar la cónica o perspectiva paralela, también llamada perspectiva central o perspectiva frontal. Atención, primer paso, tal cual como en la anterior cónica, trabajaremos primero trazando la planta de la figura. Si es que esta es la figura original, trazaremos su planta, que no es más que un rectángulo de 50 por 60, 60 de frente y 50 de fondo. Paso número 2. Vamos a determinar el punto de vista y el plano del cuadro. Si bien en la cónica angular teníamos la planta girada, en este caso dejaremos la planta tal cual, es decir, paralela al observador, ya que el plano del cuadro, que es esta recta sobre la cual se dibujan las líneas más importantes, va a ser siempre paralela a este lado de la figura. Y aquí viene una cosa importante. Este plano del cuadro puede estarse desplazando, sea adelante o sea hacia atrás de la planta. Y dependerá pues de los datos que yo tome de la figura para poder empezar a dibujar la cónica. Asimismo, el punto de vista debe ser un punto cualquiera que yo lo ubique delante del elemento que estoy yendo a representar y va a ser siempre perpendicular al plano del cuadro. Una vez que tengo ya eso definido, en este caso el ejemplo he colocado el plano del cuadro justo al borde de la planta. ¿Esto qué va a repercutir? Que cuando yo dibuje la cónica de la figura, pues esta cara que se encuentra en contacto con el plano del cuadro va a ser ya la solución de la cónica. Si estuviera más adelante o más atrás, pues el proceso es un poco distinto. Siguiente paso, paso número 3. Trazamos desde el punto de vista rectas a 45 grados. Estas rectas a 45 grados me van a dar dos puntos de marca llamados puntos métricos M1 y M2. Tengo ya los puntos métricos, tengo el punto de vista, tengo el punto A y el punto B, que son los extremos laterales de la figura. Y eso de ahí les vamos a hacer un pequeño desfase hacia línea de horizonte y línea de tierra. La distancia existente entre el plano del cuadro y línea de tierra realmente no importa. Siempre se busca que tenga una distancia prudencial y que no interrumpa con el trazado de la figura. Pero la distancia que usted realice entre línea de tierra y línea de horizonte sí es importante porque tiene ya una medida y dependerá justamente para poder captar de mejor forma la cónica de la figura. Si es que la figura tiene de alto, por ejemplo, 20, pues la distancia de 50 servirá para poder observar también detalles de la cara superior de la figura. Una vez que tengo todos estos puntos que ya están marcados, lo que voy a hacer es transportarlos sobre la línea de tierra. ¿Sí? Los voy a trasladar los puntos A y B, que son el borde de la figura, a línea de tierra. Y los puntos de vista y los métricos los voy a trasladar hacia línea de horizonte. ¿Sí? Recordemos bien que siempre la línea de horizonte va a ser el punto de vista, que es el lugar donde yo estoy observando a la altura del observador. Luego ya de tener todos sus puntos, tener todo ya marcado, en este caso viene algo también distinto a la cónica angular. En el paso 5 vamos a dibujar la vista frontal o la elevación de la figura. Entonces ayudémonos de la isométrica de la misma. Si bien decíamos que con la planta podíamos ya dibujar
y sacar los puntos más importantes, ahora vamos a dibujar como referencia esta vista frontal, que no es más que un rectángulo de 60 por 20 de alto. Entonces eso de aquí lo vamos a ir dibujando paso a paso sobre línea de tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque como veíamos pues de antemano, las caras frontales al observador, esa que se encuentra aquí en azul, ya es parte de la solución. Más aún si es que se encuentra en contacto la figura con el plano del cuadro. Entonces, el tener este referente de la vista frontal del objeto nos va a servir muchísimo para hacer mucho más rápido y mucho más fácil todo lo que es la cónica central. Entonces, una vez que he generado ya estos elementos, vamos a trazar los extremos de la figura para delimitar justamente estos bordes que tendrá la cónica. Recomendación, hacerlos por niveles para que no nos confundamos, porque si es que en muchas líneas es complicado. Junto únicamente los bordes de la base, porque voy a empezar definiendo la base de la figura. Siguiente paso, vamos a definir ya el plano del nivel 0, tal como lo hacíamos en el AutoCAD. Y para ello tengo que saber yo las distancias que van a estar de fondo. Y para ello pues tomamos la siguiente medida. Desde el borde posterior yo deseo saber cuánto es este fondo, pero en cónica. Entonces lo que hago es desde este borde trazar una recta a 45 grados sobre el plano de cuadro. Esta recta la transporto a línea de tierra y la junto con el métrico opuesto. ¿Qué es esto del métrico del lado opuesto? Que si es que yo tracé esta recta hacia la izquierda, entonces rebota y la junto hacia la derecha. Hagamos el otro caso. Si yo tracé hacia la derecha, igual a 45 grados siempre, transporto línea de tierra y la junto con el métrico del lado opuesto. De esa forma determino yo unas marcas, esta marca de aquí y la de acá, que ya me están dando sobre este borde lo que es la profundidad de este lado. Hagamos una vez más este proceso porque luego ya es cuestión únicamente de delimitar el plano del nivel 0. Trazo la recta, llevo su proyección hacia adelante o su perpendicular a la línea de tierra y la junto al métrico opuesto. No haría falta hacer el lado derecho porque ya con esta línea de aquí yo puedo trazar un horizontal y encontrar este otro punto que sería la definición de borde. Pero para el ejemplo nada más lo voy a trazar para que vean cómo se hace el proceso. Estos dos puntos, punto 1 y punto 2, van a servir para delimitar el plano posterior. Así ya puedo ir ya definiendo el plano del nivel 0 muy fácilmente de esta figura. Vamos al siguiente plano. Al nivel siguiente. Para ello me va a hacer falta justamente trazar estas dos rectas que corresponden al nivel siguiente e ir definiendo cómo es que esta figura se complementa. Entonces para ello yo debo tomar una medida de altura. ¿Cómo hago para tomar esa altura? Desde este punto, o bien el de acá, que eran referencias de altura, voy a tomar yo el alto de la figura y plasmarlo sobre línea de tierra, ya que siempre sobre línea de tierra son tamaños reales, tal cual como indica la figura. En este caso tenemos una altura de 20, entonces lo que hago es dibujar esos 20 de alto sobre el punto de contacto que acabamos de indicar y le voy a fugar hacia el lado opuesto. Es decir, si tomé esta distancia de 20 a la izquierda, pues lo fugo a la derecha y acabo de generar yo un pequeño plano en el cual se va a desplazar esa altura. Es tal cual lo que decíamos antes. Si yo tomaba una altura y la iba desplazando por el borde de la figura, aquí va a ser de la misma manera. Si es que esto que está aquí mide 20 de alto, en cónica angular o en cónica central, esta altura que acabo de dibujarla va a ser menor porque se encuentra más hacia el fondo, que es otro efecto más de la cónica central, tal como veíamos al inicio de esta clase. Entonces, esos 20 que se encuentran aquí también se encuentran acá. Y ya he transportado la altura. Luego es cuestión ya de ir definiendo con horizontales y verticales el siguiente plano. Y ya como decía al final de aquí, pues la figura se va armando de forma intuitiva. Es bastante sencilla, es mucho más fácil incluso que la cónica angular. Por último, tocaría ya únicamente ir definiendo lo que son espesores, lo que son bordes de figura
y ya los planos visibles y ocultos de la cónica central. Y esta aquí es la aplicación de una figura básica. Pero no podemos quedarnos en una básica, sino debemos siempre tratar de realizar casos un poquito más complicados. Así que enseguida trazaremos una cónica de una figura un poquito más compleja. Vamos a elaborar ahora la cónica central de esta figura. Y para ello ya previamente he elaborado la planta de la misma, ¿sí? Un rectángulo de 35 por 30 que corresponde a este plano y otro de 50 por 60 que corresponde al otro plano. Generé ya la planta y tengo también determinado ya los puntos importantes. Por ejemplo, estoy colocando en esta ocasión no pegada a la figura, sino separada a una distancia de 30 el plano del cuadro. Y el punto de vista está desplazado desde el extremo de la figura 35 hacia la derecha. Y en este punto va a estar nuestra figura. Trabajemos en orden, vamos a lo que son trazos preliminares y empezaremos generando los puntos métricos. ¿Cómo hacíamos esto? Este punto de partida, paso Tab y aquí puedo moverme entre distancia y ángulo. Coloco el ángulo de 45 y luego voy dimensionando, ¿no? Nuevamente 45, otra vez Tab para moverme a distancia, desplazo y puedo encontrar yo una referencia del métrico de la izquierda. Y otro costado, si es que el ángulo total que me está indicando aquí es 180, entonces el ángulo para la izquierda sería 135. Apago otra vez Tab y genero ya estas dos marcas. Estas marcas de aquí van a ser mis puntos M1, M2 y PB. El siguiente paso va a ser trazar la correspondiente a la línea de tierra. Ubico línea de tierra y va a ser un desfase de esta recta que no hace falta que yo tenga muy definida porque puede ser cualquier distancia, como decíamos, con tal que no estorbe con nuestra planta puede ser cualquier distancia. Pero la siguiente distancia sí es muy importante, la distancia de la línea de horizonte. Entonces ubico línea de horizonte y hago un desfase de esta figura, tomando en consideración lo siguiente, el alto de la misma. Si es que yo tengo aquí un alto total de 18 más 20, o sea 38, yo puedo tomar en referencia que esta distancia puede ser un desfase, por ejemplo, de 60, y con ello yo ya tendría claramente ubicados los puntos. Los voy de una vez a mover ya sobre esta recta, y tengo ya una relación de ubicación de los mismos. Entonces, es importante, como he dicho siempre, que la distancia que ustedes vayan a desfasar, la distancia que ustedes vayan a determinar entre línea de tierra y línea de horizonte, pues sea una distancia bastante acertada para poder observar a detalle las características de los planos superiores. Pero si es que ustedes ya les otorgan una vista intermedia, pues no hay ningún problema. El proceso va a ser exactamente el mismo. Siguiendo los pasos, ahora tenemos que trasladar estos puntos y ya lo hicimos, ¿no? Vamos a irnos a ubicar en líneas auxiliares y trazaremos la distancia que hay desde el métrico línea de horizonte, desde PB a línea de horizonte y desde M1 hacia línea de horizonte. Asimismo trazaré de esta planta por los extremos más importantes de la planta rectas para poder determinar los extremos de la figura. Y tengo ya mis líneas referenciales tanto sobre la línea de tierra cuanto sobre la línea de horizonte. Una vez que tengo esto, aquí viene el paso que es distinto. Debemos dibujar también la frontal. Ubico en el campo frontal y empiezo aquí a dibujar sobre la línea de tierra la vista frontal de la figura. Entonces, primero es un rectángulo de 60 por 18. Entonces, 60, subo 18. A la derecha tengo aquí una referencia de 60 y cierro. Y luego en el nivel siguiente tengo más atrás este de aquí que es de 20 por 35. Esta cara que se encuentra determinada por estos planos. Entonces, visto de frente, trazo aquí 20 de alto, 35 y cierro. Y esto me va a ayudar para saber
exactamente una referencia de lo que yo voy a dibujar a posteriori. ¿Qué recomiendo? Que esta capa la bloqueemos para que no se nos borre y asimismo baje la intensidad del tono. Fíjense cómo el tono de la figura al bloquearlo también baja para que no sea tan visible y no nos estorbe. La bloqueamos para que luego podamos pues trabajar sobre ella y que no nos interrumpa en el trazado. Siguiente paso. Vamos a guías de nivel 0 y definimos el plano base. Entonces el plano base va a estar constituido por rectas que van desde este extremo a este extremo. ¿Qué estoy definiendo ahorita? Estoy definiendo únicamente este contorno. He definido esta recta y esta que se encuentra acá, que son los extremos que van a formar parte de esta cónica. ¿Qué me toca definir ahora? Esta recta y la de aquí, para poder ya definir con precisión este plano base. ¿Y cómo hago esto? Decíamos que si es que esta recta de aquí, que es la más cercana al observador, se encuentra en contacto con esta recta que es el plano del cuadro, pues directamente ya este rectángulo de aquí sería la vista del objeto. Pero en este caso del ejemplo se encuentra más atrás, entonces tengo que tomar yo esta distancia. Pero esta distancia no se toma de forma vertical, se toma a 45 grados. Entonces lo que hago es tomar desde un punto de distancia una recta a 45 grados. Contar, muevo el ángulo, menos, como estoy a la izquierda, 135, menos 135, y ya me da una referencia del ángulo. Trazo una recta y donde se corta con el plano del cuadro, trazo desde ahí otra que va a guiarme de forma perpendicular, ¿sí? Siempre tiene que ser perpendicular. Fíjense por favor que siempre marque perpendicular. Y como tracé a la izquierda, entonces la debo juntar con el métrico del lado opuesto. Entonces, este punto de aquí se encuentra sobre esta recta. Entonces, la unión de esta recta de borde y esta de acá me está definiendo este punto de contacto. En ese punto de contacto trazo una horizontal hacia el otro costado. Corrijo que no esté justamente en el punto donde es, que no esté fuera del lugar. Y ya acabo de definir yo exactamente esta recta de aquí. ¿Sí? He definido la frontal. Ahora vamos a definir el otro fondo. Digamos esta de aquí, que es la que encuentra marcada en este instante, que es el fondo posterior. Hagamos al otro lado. Desde este punto a 45 negativo, trazo una recta que corte sobre el plano del cuadro. En este punto de contacto, lo que hago es trazar la vertical y como tracé a la derecha, la junto al métrico del lado opuesto. Nuevamente voy a definir yo esta recta del fondo, es decir, esta que se encuentra en la parte de acá atrás. ¿Cómo se encuentra esa recta? Se encuentra con esta línea de aquí que correspondía a este borde, al borde de este lado, y se encuentra con este punto de corte que es el de aquí. Entonces, estos dos puntos de contacto me van a dar el siguiente punto de distancia. Trazo un horizontal al otro costado, corrijo la distancia y tengo ya definida el plano. Me cambio de capa a nivel 0 y solamente voy a definir el plano que corresponde al nivel 0. Listo. Voy a borrar o desactivar, mejor dicho, la capa de guías nivel 0 para que se den cuenta que esa es la base de la figura. Entonces, esta base que observamos aquí, que corresponde a estos 4 elementos marcados, también corresponde a estos 4 que se encuentran en verde, pero ya en cónica central. Hasta aquí es muy sencillo, incluso es mucho más sencillo, como decíamos antes, que la cónica angular. Vamos a definir el siguiente punto. Entonces vamos a definir el plano siguiente, que es como esta L, ¿sí? Esta L que se encuentra en la planta de esta forma. ¿Cómo haremos esto? En primer lugar, yendo muy en orden, guías nivel 1, y trazamos desde los bordes de la figura hacia el punto de vista. Y ya rápidamente he definido yo
estos extremos de la figura. Definí este extremo de acá y aquí un extremo total. Asimismo, me hace falta definir sobre cuál línea va a ir este elemento superior. Entonces también trazo por este punto al punto de vista y tengo ya 3 referencias. Ahora, en esta cónica es muy fácil encontrar el fondo, porque como tengo ya la base, solo es cuestión de trazar verticales, y estas verticales donde se corten, yo ya puedo ir encontrando de manera muy intuitiva exactamente dónde van a estar los extremos de la figura. Rápidamente ya puedo definir que aquí está el borde posterior y aquí está el borde delantero. Voy a recortar lo que está de más. Voy a copiar este elemento. Y si se dan cuenta, rápidamente he definido ya. Me cambiaré de plano al nivel 1. Y rápidamente yo definí ya el rectángulo superior de mi figura. Si apago las guías del nivel 1. Apaguemos guías de nivel 1. Ya tengo yo ese plano. Pero el plano no es un rectángulo, sino es una L. Y aquí viene entonces algo muy importante. Si bien yo ya tengo definido en las guías que esta recta va a corresponder a esta arista o este lado de ese plano, aún debo definir yo a qué distancia posterior se encuentra esta arista de acá. Entonces, el proceso es el mismo siempre. Desde este punto de referencia, lo que voy a hacer es trazar hacia el lado izquierdo o derecho, como usted se acomode mejor, y encontrar un punto de contacto. En este punto de contacto levanto una perpendicular a la línea de tierra y la enfugo hacia el métrico del lado opuesto. ¿Qué estoy encontrando? A nivel de suelo acabo de encontrar este punto sobre esta recta. Estoy encontrando una referencia, es como si yo bajase este punto que se encuentra aquí y lo encontrara yo lateralmente. Estoy encontrando yo este punto. He encontrado aquí un punto en la planta que correspondería a una arista semejante a la que estoy aquí en ese instante dibujando. ¿Sí? Esta arista que está aquí la acabo yo de encontrar tal cual como lo hice aquí, pero en cónica central. Nuevamente, trazo una referencia a 45 grados sobre el plano del cuadro, la lanzo hacia arriba perpendicularmente y la junto con el métrico opuesto. Y al juntar esta recta con esta recta, acabo yo de encontrar este punto que correspondería en la otra recta pues a este punto que se encuentra acá marcado. De ese punto lo que voy a hacer es subir una vertical para encontrar ya al nivel que correspondería. Listo. Tal como hice al lado de acá. Fíjense nuevamente. Tracé yo esta recta, llegué al extremo y subí. Y determiné este punto de contacto. Entonces igual acá. Tengo esta recta. Llego al punto de contacto. Y luego subo esta arista. ¿Para qué? Para luego juntar de forma horizontal, desde este punto de la arista hacia la derecha, una horizontal, y donde se corte esta recta, tendría yo este borde y este borde, que en planta corresponderían a este borde de aquí y el borde de acá, que ya lo encontré rápidamente o de forma intuitiva sobre el suelo y luego lo W. Nuevamente entonces yéndome a lo que es el nivel 0, voy a... Esto de aquí tiene que estar en guías de nivel 1, perdón. Sobre el nivel 1 entonces voy a dibujar ya estos elementos que correspondían solamente a la parte de la L. Voy a apagar las guías del nivel 1 y vamos a ver que esta planta entonces ha sido únicamente estos trazos de aquí. ¿Sí? Y lo demás pues son trazos auxiliares que deberían estar en su respectiva capa para que no me interrumpa o no me sature mucho el gráfico.
Listo, tengo ya dos planos, la base y tengo el plano de esta L. Faltaría por último este elemento. Entonces, sobre este elemento trazo el auxiliar y en este elemento voy a tomar la altura referente de este nivel. O bien, en el nivel 2, como tengo aquí el dibujo de la frontal y sé que por este punto pasa la altura de la figura, trazo el punto de vista y al punto de vista. Y luego, chicos, como se dan cuenta, es sumamente fácil y rápido. Trazo verticales por cada uno de los extremos de la figura. Y ya tengo las líneas visibles. Incluso yo pudiera trazar de manera muy sencilla, muy fácil, cómo es que esta figura se va comportando. Vamos al nivel 2 y voy a definir ya el plano de este nivel con cada uno de estos puntos que ya encontré de manera intuitiva. Apago las guías del nivel 2 y ya tengo los tres planos que conforman esta figura. Y una vez también voy a apagar la vista frontal para que ya no me interrumpa la visión y puedo ya armar ahora sí los elementos visibles. Me voy a la capa de líneas visibles y voy a armar ya la cónica por completo. Como se dieron cuenta, esta cónica es mucho más rápida que la cónica angular. Es simplemente trazar horizontales y verticales y encontrar los puntos de fondo y prácticamente ya está todo hecho. Vamos acabando rápidamente y ya es cuestión de definir nada más estas rectas y ya podría yo aplicar luego las ocultas. La oculta igual es súper sencilla, me voy a las vistas ocultas, sería el borde posterior hasta que se corte con esta recta en verde, ¿sí? Junto con los extremos, siempre en horizontal, y ya he terminado mi figura. Voy a acabar apagando todos los niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2, y dejando únicamente las líneas visibles. Chicos, eso es todo. Miren que ya hemos hecho un nivel un poquito más difícil y ya podemos pues definir ciertos detalles. Entonces, tanto en el ejemplo 1 que lo hicimos para la clase, que se encontraba el plano en contacto con el plano del cuadro, o en el caso de esta que se encuentra separado 30, pues tenemos igual el mismo resultado. Tomen en consideración entonces que es importante definir siempre las distancias mediante las rectas de 45 grados como indicábamos anteriormente, y también pues es importante mantener siempre el concepto de la cónica, que siempre van todos estos puntos a un mismo lugar llamado punto de vista. Eso es todo por la clase de hoy, espero que todo haya quedado claro. Si es que quizás hay algún tipo de dificultad sobre el tema o algo que no quedó muy entendido, pues les invito a que me escriban aplicando el chat grupal o de manera personal mediante WhatsApp. Que estén muy bien, espero que tengan un buen día, cuídense mucho y espero verles pronto. Hasta luego.